Vamos a buscar el libro de Oseas. Oseas es el primero de los profetas pequeños que está después de Daniel. Oseas capítulo 5, versículo 3. Oseas 5:3 dice: Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Amén. Entonces el tema que traigo esta noche es sobre la contaminación, porque aquí Dios dice que Israel se había contaminado, por lo cual quise traer este tema de la contaminación. En el hebreo la palabra contaminación que aparece aquí, según busqué en ese tiempo, es la palabra tamé, que también significa amancillar, corromper, envilecer, profanar y violar. Eso significa esas otras definiciones de esa palabra, que aquí la tradujeron como contaminación, es decir, es algo malo. Pero ¿qué es la contaminación? Es cuando en un entorno entran elementos que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio de dicho entorno. Es decir, si yo tengo un río que tiene agua, que tiene peces, que tiene algas, y le entro petróleo o le entro gasolina, ya hay una contaminación, porque ahí se le echa un elemento que no es natural del entorno y ahí se afecta el equilibrio, empiezan a morirse los peces, las algas, y no se puede beber esa agua por los otros animales y por las personas. Entonces ahí hay una contaminación. Entonces Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Eso está en la Biblia. Por tanto, creo que Dios quiere realmente que el hombre sea como él es, ya que tiene la imagen y semejanza de él. Por lo cual, cualquier cosa que no sea de Dios, que desvirtúe esa imagen que Dios le dio al hombre, se considera una contaminación. Por lo cual, este mundo lamentablemente está lleno de contaminación, porque las personas no están honrando la imagen de Dios que tienen, que Dios le dio en el principio. Entonces ya eso es una contaminación. Vamos a ver un pasaje que es versículo que está en 2 de Corintios capítulo 7, que es un versículo importante porque es una exhortación que se le dio a esa iglesia y también a nosotros, a todas las iglesias de todos los tiempos. Dice 2 de Corintios 7, versículo 1: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Ese es un versículo que hay que tenerlo siempre ahí. Dios quiere que estemos limpios. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. La contaminación de carne sabemos que son las fornicaciones, los adulterios, toda esa clase de cosas que sabemos que contaminan el cuerpo de nosotros. También esas cosas que dañan la salud, como son los vicios, las drogas, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas en exceso. Esas son cosas que pueden considerarse que son contaminaciones de la carne, porque nos afectan el cuerpo, y el cuerpo hay que cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. Pero la contaminación espiritual, que dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, esa tenemos que ver bien lo que es, porque puede haber mucha confusión. ¿Será que esta contaminación espiritual se refiere a los demonios, a las posesiones demoníacas? Yo pienso que no, que podría haber alguien que diga que sí, pero yo pienso que no, ya que este versículo dice amados. Entonces, si le dice amados, es que son cristianos. Y yo soy de los que creo que si alguien es cristiano no puede estar endemoniado, porque el Espíritu Santo habita en esa persona. Entonces, cuando Pablo les exhorta a que se limpien de contaminación de espíritu, para mí que se refiere a otra cosa. Y él los exhorta a que se limpien. Si fuera gente endemoniada, no se pudiera limpiar, porque la gente endemoniada no tiene control de su cuerpo, sino que hay que liberarlo en el nombre de Jesús. Así que la contaminación espiritual debe ser otra cosa. Por lo cual tenemos que definir qué es lo que es el espíritu. Sabemos que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Y el espíritu qué es? Según la Biblia, el espíritu vuelve a Dios, que es el que lo dio. Entonces el espíritu es algo que Dios ha dado a cada persona, y cuando la persona se muere vuelve a Dios, según dice la palabra. Creo que en Eclesiastés o por ahí, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el espíritu, según la palabra también, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces el Espíritu Santo se comunica con el espíritu de nosotros.
No nos habla nuestra carne, no nos habla por los oídos, no nos habla nuestra mente directamente. Aunque a alguna gente sí le ha pasado que le puede hablar con voz audible en el oído o con la misma mente, pero generalmente es al Espíritu que el Espíritu Santo nos habla. Por eso se dice que los impíos están muertos espiritualmente porque no tienen el Espíritu Santo, que es el que le puede hablar a su espíritu. Entonces el Espíritu es esa parte importante de nosotros que se comunica con Dios por el Espíritu Santo. Por eso es que dice en otro pasaje que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, que ese espíritu nuestro esté vivo para con Dios a través del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que es impía, que no tiene el Espíritu Santo, que pretende alabar a Dios, y Dios dice, no, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el espíritu es importante. Entonces, ¿cómo se contamina el espíritu? ¿Cómo podría contaminarse? Yo busqué aquí varios pasajes que podrían dar a entender que se contamina el espíritu. Levítico, el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Eso es Dios hablándole a ese pueblo de Israel. Dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Aquí Dios habla que el que consulta adivinos, encantadores, lo que llamamos los brujos, las pitonisas, los chamanes, todas esas cosas, todos esos nombres que sabemos que son gente que no son de Dios. Todo el que se pueda consultar a esas personas, dice aquí que es una contaminación, porque Dios dice aquí, contaminándoos con ellos. Y sabemos que nada de eso contamina lo que es la carne, porque no le pasa nada a la carne. Eso debe ser una contaminación espiritual. Porque esas prácticas Dios las aborrece, porque te hace confiar en algo que no es Él. Entonces por eso Dios las aborrece. Además que se mueven entidades espirituales de maldad en esas cosas. Por lo cual ningún cristiano debe tratar de consultar esas cosas, ni leer la baraja, ni la taza, ni el horóscopo, ni otras prácticas modernas que se han hecho populares, como es esto del yoga, que mucha gente cree que eso es un ejercicio, pero eso viene de la India y se manejan energías y muchas cosas raras. También lo que es el Reiki, que es una práctica de pasar energía con la mano. Las meditaciones que hacen también. Amén. El horóscopo también, hermana Génesis. Todas esas prácticas de leer las estrellas, de hacer cosas, esas cosas, eso puede llevar a la contaminación espiritual. Porque ya el Espíritu Santo empieza a apagarse y dice, yo no voy a bregar con esta gente porque está confiando en otras cosas y no en mí, en Dios. Entonces ahí va la contaminación espiritual. Ese es un ejemplo. Otro está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Aquí es el concilio de Jerusalén donde Pablo, Santiago, que también es Jacobo, y Juan y otros líderes estaban diciéndole a Pablo y a Bernabé qué es lo que los gentiles que ya eran cristianos tenían que guardar, porque la ley no la iba a guardar toda, ni la circuncisión. ¿Y qué les dice a ellos en el 15? Vamos a leer el 19. 15:19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí ellos hacen ver que los ídolos contaminan también los ídolos. La idolatría es una contaminación y no puede ser carnal, porque estar delante de un ídolo no te pasa nada en tu carne. Debe ser una contaminación espiritual, porque la idolatría es poner algo por encima de Dios, tenerle fe a una escultura, una pintura, una imagen, pero también puede ser a una persona, a un artista famoso, puede ser cristiano, un pastor famoso, a cualquier gente, cualquier persona, un político que me cae bien. Y ese político yo lo defiendo más que al mismo Jesucristo. Y ahí está la idolatría. Y se contamina el espíritu así. También puse aquí con esto de la idolatría. Ezequiel 36:18. Dice Dios, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. En esos tiempos se le tenía que sacrificar, incluso sacrificios humanos, a esos ídolos. Y hay una contaminación grande hacia la mismísima tierra, porque esa sangre cayendo en la tierra ya para Dios es una contaminación. Por eso también, volviendo a Hechos, dice que se abstengan de sangre, de consumir sangre. Que eso, aparte de la contaminación física que puede haber ahí, también puede ser espiritual, porque eso viene del paganismo, estar comiendo sangre. Eso viene de cosas satánicas.
de esos cultos, a esos ídolos. Todo eso es satánico, demoníaco y contamina el espíritu. No podemos nosotros estar comiendo nada de sangre, nada de eso. No podemos nosotros estar poniendo a nadie por encima de Dios, porque eso nos va a contaminar espiritualmente. Y otra contaminación que hay aquí está en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí vemos que también una raíz de amargura contamina, no solamente al que la tiene, sino a los demás. Una raíz de amargura puede ser un rencor que tenga alguien contra otra persona, una falta de perdón, que hay una amargura ahí, que hay un dolor, algo ahí. Entonces eso va contaminando, porque Dios quiere que todo el mundo, todos nosotros estemos en armonía, que nos perdonemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Y si está esa amargura ahí, ¿cómo va a haber comunión con Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar a gusto ahí, con esa amargura, con esa falta de perdón, con ese rencor? No puede ser. Entonces eso es otra contaminación espiritual que es muy sutil, porque uno no está ahí adorando ídolos, no está ahí yendo para ningún hechicero o adivino, sino que está con ese dolor, con esa oscuridad en el corazón. Y dice que también contamina a otros. Eso puede ser que se le dé con hablar del otro, con el que tiene el conflicto, que esté diciendo: mira, esa persona hizo esto, y se arma un chisme y una cosa, y la gente empieza a contaminarse también. Y viven en una hipocresía de que están en la iglesia, pero está ese rencor ahí. Entonces todo eso contamina espiritualmente también, por lo cual tenemos que tener cuidado con ese tipo de contaminación. Por último, para cerrar este tema, voy a ir puede que haya más contaminaciones en la Biblia, pero yo nada más puse estas tres para no hacerlo tan largo. Marcos capítulo 7, versículo 15, dice algo muy importante. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿De qué contaminación está hablando aquí Jesús? De la contaminación espiritual, me parece a mí. Porque sabemos que si comemos cosas malas, vamos a contaminar nuestra carne, nuestro cuerpo. Por eso dice aquí: nada que entre en el hombre puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esos deseos de buscar sabiduría extraña, por medio de hechiceros, de adivinos, todo eso sale del hombre. Esa gana de idolatrar sale del hombre. Esa amargura sale del hombre. Eso es lo que contamina. Eso es lo que Jesús se refiere aquí. Por lo cual esto me da más base para decir que no se refiere a demonios. La contaminación espiritual no puede ser demonio, porque los demonios vienen de afuera. Aunque la gente le abre la puerta, practicando a veces esas cosas, esas hechicerías, no se refiere a esto, a la contaminación espiritual. Ya eso es una posesión. Pero la contaminación viene de dentro del hombre. El hombre la provoca. Dice el 21: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces la maldad también contamina. Todo esto, los engaños, los hurtos, todos esos pecados también contaminan espiritualmente, y algunos también físicamente, como es el adulterio y la fornicación. Así que, hermanos, vamos a obedecer esta exhortación que nos hace Pablo en 2 de Corintios 7:1, que nos limpiemos de toda contaminación. Si alguno hemos caído en algo de eso, arrepentirnos y dejarlo atrás, porque tenemos que estar, como dice más adelante en ese versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Así que hasta aquí este mensaje, hermanos. Que Dios lo bendiga mucho.